Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes aquí en Fusagasugá y en los demás lugares que en esta noche, en esta ocasión, estén escuchando. Es para mí un privilegio muy grande estar entre ustedes para continuar dándole a conocer el programa divino correspondiente para este tiempo final. Para tener una plática sobre lo que corresponde a nuestro tiempo, leemos en la carta a los Romanos, en el capítulo 11 y verso 11 en adelante también, que dice: digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la rama restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgarradas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ella y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgarradas o desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza
es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más ellos, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. La reconciliación. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita comprender la reconciliación. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La humanidad no ha comprendido el programa divino que se ha estado llevando a cabo desde la creación del ser humano, y menos antes de la creación del ser humano. Tenemos que comprender que Dios tiene un programa y que Dios no ha perdido su interés en su programa, y que no importa los problemas que vengan en contra del programa divino, el programa divino siempre continuará hacia adelante para llevar a cabo lo que está en ese programa. Con relación al pueblo hebreo, tenemos la historia del Antiguo Testamento. Tenemos la vida de los grandes hombres como Abraham, el padre de la fe, del cual salieron como las estrellas del cielo y la arena del mar o de la mar. El pueblo hebreo estaba nada menos que en los lomos de Abraham. Aún Leví, cuando aún no había nacido, Abraham diezmó a Melquisedec, y cuando lo hizo, la Escritura dice que Leví diezmó a Dios estando en los lomos de Abraham. Porque cuando Abraham hizo todas las cosas por fe, en él estaban representados todos los hijos del pueblo de Israel. Todos los hijos de Dios estaban representados en el Padre de la fe. Los hijos de Abraham, por la carne, el pueblo hebreo. Los hijos de Abraham, por la fe, usted y yo. En él estamos representados nosotros en todo lo que él hizo. Cuando él creyó a Dios, usted estando representado en él,
usted creyó a Dios. Y por eso, cuando Dios lleva a cabo en nuestro tiempo su programa, nosotros creemos en Dios, en su programa correspondiente a nuestro tiempo. Porque el que nos representó miles de años atrás, Abraham, el padre de la fe, creyó a Dios. No tuvo que ver nada para creerlo, sino escuchar la palabra de Dios, lo que Dios le estaba hablando. El pueblo hebreo, los hijos de Abraham por la fe, tienen con Dios un programa, no el programa del pueblo de Israel, sino el programa de Dios con el pueblo de Israel, el cual él ha estado llevando a cabo en diferentes edades y dispensaciones. Y cuando Dios le estuvo hablando a Abraham acerca de su descendencia, le dijo que su simiente sería cautiva en una tierra ajena y serían esclavizados, pero que en la cuarta generación, a los 400 años, Dios descendería con mano fuerte y los libertaría. El pueblo hebreo estaba en los lomos de Abraham. Era la simiente de Abraham que tenía esa promesa. Esa promesa cubre a la simiente de Abraham por la carne, y luego en sentido espiritual cubre a los hijos de Abraham por la fe. El pueblo hebreo estaba en Abraham. De Abraham vino Isaac. De Isaac vino Jacob. Y de Jacob los 12 patriarcas, los que vinieron a ser las cabezas de tribu. Pero el pueblo hebreo recibió, tomó el nombre de Jacob de Israel, de el padre de los 12 patriarcas, cabezas de las 12 tribus, y recibió el nombre de Jacob, y luego el nombre Israel. En nuestro tiempo, el pueblo hebreo es conocido por el nombre nuevo de Jacob, porque Jacob recibió un cambio de nombre cuando obtuvo la victoria en la lucha con el ángel del Señor. Recibió un cambio de nombre en donde estaba la bendición que él deseaba. Jacob le dijo al ángel: no te dejaré hasta que no me bendigas. El ángel le decía: mira que ya está amaneciendo y tengo que irme. Y Jacob siguió luchando con el ángel,
y le dijo: no te dejaré, no te soltaré hasta que no me bendigas. El ángel del Señor le dice, le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Jacob, que significa engañador. Con ese nombre no llegaba a nada excepto engañar, usando la astucia, aún en los momentos en que él tenía la razón, pero para lograr obtener lo que a él le correspondía, tenía que usar astucia, y su nombre le ayudaba. Obtuvo la primogenitura usando astucia. Se la compró a su hermano, y luego, cuando llegó el momento para su padre Isaac bendecir al primogénito, el que ya había comprado la primogenitura y que había luchado por ella aún desde el vientre de su madre, y no se iba a detener, usaría todo lo que él pudiera usar, aún astucia, maña, o como le pueden llamar ustedes, porque también se le puede llamar engaño. Pero estaba luchando por algo divino, y las cosas divinas, cuando Dios las tiene para una persona, la persona tiene que luchar para obtener esas bendiciones. Antes que nacieran Esaú y Jacob, ya Dios había determinado quién tendría la bendición de la primogenitura. No importaba que Esaú hubiera nacido primero. Dios dijo a Jacob: amé, y a Esaú aborrecí, aun antes que nacieran, aun antes que tuvieran conocimiento del bien y del mal. Porque Dios tiene un programa, y el padre de las tribus de Israel no sería Esaú, sino Jacob. Por lo tanto, Dios obraría todo en favor de Jacob, porque con Jacob estaba el programa divino para la formación de el pueblo de Israel, la nación de Israel. Dios le apareció en visiones y sueños a Jacob, y él, a través de sueños y visiones, pudo ver la trayectoria de su vida, pudo ver la forma en que él podía obtener lo que Dios había predestinado para él. Le compró a su hermano Esaú la primogenitura, aprovechando un momento en que su hermano había regresado
de cacería y estaba muerto del hambre. Un buen momento para un buen negocio como el que Jacob quería hacer. Esaú dijo: estoy muriéndome del hambre, ¿para qué me sirve la primogenitura? Y Jacob decía: ¿para qué me sirve esta comida sin la primogenitura? Así es que me vendes la primogenitura por esta comida. Tú sin esta comida no puedes vivir, te vas a morir. Y yo sin la primogenitura me voy a morir. Del hambre no me voy a morir, pero me muero sin la primogenitura por la cual he luchado desde el vientre de mi madre contigo. Jacob, por fe, hizo este negocio. Por fe en la bendición divina, creyendo en la bendición de la primogenitura y reconocimiento divino a la primogenitura. Él creyó en las promesas divinas. Esaú menospreció lo más grande que él tenía, lo tuvo, lo menospreció y lo perdió. Jacob no la tenía por nacimiento, pero la obtuvo porque la amó, la apreció, la respetó y la compró. Dios respetó la fe de Jacob, porque Dios respeta la fe de una persona cuando su fe está basada en las promesas divinas para el tiempo en que está viviendo. Y Dios no puede hacer otra cosa sino respaldar lo que Él ha prometido para ese tiempo y otorgarle a la persona lo que Él prometió para ese tiempo cuando la persona tiene su fe puesta en esa promesa. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero con fe es posible agradar al Creador de los cielos y de la tierra y obtener todo lo que Él ha prometido. Israel o Jacob, luego de obtener por compra la primogenitura, se encontró con otro problema, que su padre no sabía de ese negocio y no reconocía ese negocio, esa primogenitura, como perteneciente a Jacob, porque era por nacimiento. El primogénito tenía la primogenitura. Pero no hay ninguna cosa imposible para Dios, y para el que cree no hay nada imposible. Cuando llegó el tiempo de Isaac, su padre, morir, siempre se acostumbraba echar la bendición a sus hijos. Al primogénito, echarle la bendición del primogénito, y luego a los demás hijos una bendición que no era la bendición del primogénito, que heredaba toda la bendición que tenía su padre, porque esa bendición del primogénito venía
bajando de hijo a hijo o de padre a hijo. Pero cuando se llegó al caso de Jacob y Esaú, hubo un cambio, porque Abraham tenía que echarle la bendición a sus hijos. Ya estaba bastante ciego. Y como todas las cosas ayudan a bien a los que conforme al propósito son llamados, la situación de Isaac, que no podía ver a sus hijos, estaba ciego, obraba para bien del programa divino. Jacob sabía que él tenía la primogenitura, pero su padre no reconocía ese negocio. Pero su madre sí lo reconoció y le ayudó a Jacob, porque era el niño mimado de su madre, y Esaú el niño mimado de su padre. ¿Y quién era el niño o hijo amado de Dios? Jacob. Por lo tanto, la balanza se inclinaría en favor de aquel que Dios amaba, sin importar que Isaac estuviera amando a Esaú. Siempre el programa de Dios sigue hacia adelante, no importa los sentimientos humanos que nosotros podamos tener. En palabras más claras, sin importar los sentimientos humanos, el que es un escogido, lo quiera o no lo quiera su padre y su madre. Y el que no es un escogido, pues no es un escogido, aunque sus padres lo adoren y digan que es el mejor niño que ha nacido en la tierra. Lo importante no es a quién quiera más, su papá y su mamá, sino a quién ha escogido Dios desde antes de la fundación del mundo y lo ha enviado a este planeta Tierra a vivir entre los seres humanos. Así es que lo que tiene valor es quién es el amado, no de papá y de mamá, sino de nuestro Padre Celestial. A Jacob amé, dice Dios. A Esaú, aunque Isaac lo ama mucho, yo lo aborrezco. Así es que las cosas de Dios son como son y no podemos hacer nada para mejorarlas, porque son perfectas. Solo podemos hacer una cosa, y es creerlas de todo corazón por fe. Jacob fue ayudado por su madre. Dios le iluminó para lograr la bendición de boca de Isaac, porque aunque Dios amaba a Jacob y aborrecía
a Esaú. Con todo y eso, no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Y todo lo que Dios va a llevar a cabo tiene que ser hablado por la boca de Dios, que son los profetas de Dios. La bendición de la primogenitura que Dios tenía para Jacob tenía que ser hablada por un profeta, el padre de Jacob. Y como decimos nosotros, había una necesidad, hubo una necesidad. Se le tenía que conseguir la vuelta, la forma, para que ese profeta, Isaac, hablara esa palabra de bendición sobre Jacob. Y allá, su madre conocía la forma en que ese profeta podía hablar esa palabra de bendición. Y la palabra de bendición que es hablada por un profeta no regresa vacía, sino que se cumple lo que él ha dicho. Y así también la palabra de maldición. Lo que Jacob deseaba, y también su madre, era una palabra de bendición de parte del profeta Isaac. Hicieron todo lo que era necesario y obtuvieron esa palabra de bendición. Por esa bendición que recibió Jacob, su vida se vio en peligro. Pero no importa los peligros por los cuales un hijo de Abraham, un creyente en las promesas divinas, no importa los peligros por los cuales su vida pase. Lo más importante para un verdadero creyente en el programa divino es la bendición divina, aunque luego lo maten. Por eso encontramos en la historia de los héroes de la fe, que por fe llevaron a cabo sus obras. Encontramos que a muchos de ellos los mataron, pero murieron felices y contentos porque habían obtenido la bendición divina. Después que uno ha obtenido la bendición divina para el tiempo en que vive, su vida está escondida en Dios. No le importa tener que morir por lo que ha creído, por lo que ha recibido de parte de Dios. No le importa morir por la bendición que tiene, porque sabe que la tiene y sabe que es de parte de Dios y que es eterna. Sabe que si muere, tiene la promesa de ser resucitado. Sabe que si vive, tiene la promesa de ser transformado. Por lo tanto, no le tiene miedo ni a la vida ni a la muerte. Vive sus días sobre la tierra basado en la palabra divina, que da a conocer el programa divino para el tiempo que vive. Vive por fe todos los días de su vida.
Jacob fue y sigue siendo un hombre de fe, un profeta de fe que permaneció firme creyendo en el programa divino, en la bendición divina, y vino a convertirse en la persona que tuvo un cambio de nombre con el encuentro que tuvo con el ángel del Señor, y fue honrado por Dios al tener el pueblo hebreo el nombre de Jacob, el nombre nuevo que el ángel le puso a Jacob, Israel. ¿No sabían ustedes que hay un pueblo sobre la tierra que lleva un nombre que el ángel del Señor le dio a un hombre en esta tierra? Un nombre que fue hablado por el ángel de Jehová. Un nombre que recibió un hombre, y luego, siendo ese hombre representante de todo el pueblo hebreo, porque en él estaban las 12 tribus de Israel. Los hijos que tuvo vinieron a ser las cabezas del pueblo hebreo, para formar así las 12 tribus de Israel. Estando la nación hebrea en Jacob representado, cuando Jacob recibió el cambio de nombre, también el pueblo hebreo estaba recibiendo un cambio de nombre. De Jacob a Israel. Y en su debido tiempo se efectuó ese cambio de nombre por palabra de Dios. Así como el ángel le dio el nuevo nombre a Jacob, Dios también le dio el nuevo nombre a la nación hebrea. Tiene la nación hebrea el nombre de príncipe con Dios. Un nombre de príncipe. Por eso la nación hebrea es la única nación que es reconocida en la Biblia como la nación de Dios. Y usted me pregunta, ¿y qué de nosotros entre los gentiles? Los hijos de Dios entre los gentiles pertenecen a un cuerpo místico. Y de entre los gentiles Dios llama individualmente a cada uno de sus hijos y lo coloca en ese cuerpo místico. Cuentan como individuos, pero ninguna nación gentil puede darse el lujo de decir que es la nación de Dios, que es el pueblo de Dios como nación, porque entre los gentiles no hay ninguna nación que Dios haya mencionado como su pueblo, como la nación que Él creó. Solo hay una nación que tiene ese privilegio, y es la nación hebrea, es Israel. Israel
2000 años atrás, pasó por una etapa que no comprendió. Fue la etapa cuando apareció el profeta más grande de todos los profetas, el profeta de los profetas. Por eso dice la Escritura, y el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas y anunciaba, preanunciaba los sufrimientos por los cuales pasaría el Mesías y también las glorias después de esos sufrimientos. Jesús de Nazaret, el profeta de los profetas, cuando apareció sobre la tierra, a los suyos vino, y los suyos no le comprendieron. El pueblo hebreo tenía la promesa de la primera venida del Mesías, pero también la profecía decía que teniendo ojos no verían. ¿Qué no verían? No verían a Jesús como el Mesías, el Rey de los judíos. Y teniendo oídos, no escucharían. ¿No escucharían qué? Al Mesías en su primera venida. Así aconteció con Jesús de Nazaret. Pero como conforme al programa divino, todas las cosas obran a bien para los que son llamados conforme al propósito divino, a los que aman a Dios y Dios ama, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando el pueblo hebreo rechazó a Jesús, pidió su muerte y fue crucificado, allí se estaba viviendo, el pueblo hebreo estaba viviendo la semana número 70 y se encontraba en la mitad de esa semana, porque esa semana número 70 comenzó con el bautismo del Señor Jesucristo y concluyó la mitad de esa semana con la crucifixión y muerte del Señor Jesucristo. Y ahí se detuvo esta semana para el pueblo hebreo. El restante de esa semana, 3 años y medio, le corresponden a Israel. Pero se detuvo esa semana. Hubo un espacio en medio de esa semana de aproximadamente 2000 años para Dios tratar con el pueblo gentil. Y de entre los gentiles llamar un pueblo para su nombre. Uno aquí y uno allá, y así por el estilo. Porque entre los gentiles Dios estaría enviando a sus hijos para tratar con ellos en medio de los gentiles. Los hijos de Dios no son gentiles, excepto en su cuerpo físico nacido de entre los gentiles. Pero su alma es de la séptima dimensión, es de la eternidad, de la misma dimensión de nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, ni gentiles, ni judíos, sino de la eternidad, pasando en esta tierra una temporada para Dios llevar a cabo en cada uno de sus hijos una parte de su programa. El pueblo hebreo
en su semana número 70, tuvo un espacio de tiempo en la misma mitad de la semana 70, de 2000 años aproximadamente, para Dios llamar y juntar a todos sus hijos de entre los gentiles a través de las edades de la iglesia gentil, y al final, en la edad de la piedra angular, llamando y juntando con gran voz de trompeta a todos los escogidos. San Pablo, entendiendo ese programa, le dice a los gentiles: yo soy apóstol de los gentiles, aunque por nacimiento soy hebreo, pero yo honro mi ministerio, el ministerio que Dios ha colocado en mí para los gentiles. Pero ustedes, no vayan ustedes a pensar mal del pueblo de Israel, porque el endurecimiento de corazón en parte ha sido por un lapso de tiempo, en lo que entra la plenitud de los gentiles, en lo que Dios llama y junta a sus hijos de entre los gentiles a través de las diferentes edades y etapas que Dios lleva a cabo entre los gentiles con su cuerpo místico. Pero luego que haya entrado la plenitud de los gentiles, luego que las edades de la iglesia gentil hayan terminado, le corresponde al pueblo hebreo la oportunidad de continuar la semana número 70, que se detuvo en la misma mitad. El pueblo hebreo ha estado esperando la venida del Señor, la venida del Hijo del Hombre, la primera venida del Señor, porque no sabe que ya aconteció 2000 años atrás. El pueblo gentil ha estado esperando la segunda venida del Hijo del Hombre entre los gentiles. Así como el pueblo hebreo estaba ciego para la primera venida del Hijo del Hombre, dice el Señor Jesucristo, y como fue en los días de Noé, y como fue en los días de Lot, como fue en los días de Lot, que no conocieron hasta que descendió fuego y los destruyó a todos, y como fue en los días de Noé, que no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será en la venida o la venida del Hijo del Hombre, que no conocerán el pueblo, los gentiles, hablando de los gentiles como grupo, como el reino de los gentiles que está gobernando esta tierra. El reino de los gentiles no comprenderá y los misterios del reino de los cielos que en medio de los gentiles Dios estará llevando a cabo. ¿Y cuáles son esos misterios? El misterio de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando y juntando a todos los escogidos con gran voz de trompeta. Por eso San Pablo dijo: he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. El gran misterio del reino de los cielos para el tiempo final.
Los hebreos no conocieron ese misterio que traería la resurrección de los santos del Antiguo Testamento con la primera venida del Hijo del Hombre. Y el reino de los gentiles no comprenderá el gran misterio de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Pero los entendidos entenderán, dijo el profeta Daniel, por palabra de Dios. Porque el que es de Dios, la palabra de Dios, el mensaje de Dios para el tiempo en que vive, lo oye. Sin obligar a ninguna persona a escuchar, a creer, porque al escuchar el mensaje que corresponde a su tiempo, al ser simiente de Dios, alma de Dios, de la séptima dimensión, ese mensaje, esa palabra, llega hasta su alma. Y cuando llega a su alma, la reconoce como un mensaje de la séptima dimensión, de la eternidad de Dios, llegándole a su alma, que se encuentra en un cuerpo terrenal. Ese mensaje, esa palabra, lo revive, le trae vida, y él solamente puede decir una cosa: este mensaje era el que yo estaba esperando, porque no puede negar la palabra de Dios para su tiempo, no puede negar la voz de su Padre Celestial. Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y al extraño no escucharán y no seguirán. Pero el que es de Dios, la voz de Dios, oye, que le llama, y él le dice: aquí estoy, Padre mío, ten misericordia de mí. Así es con los escogidos de entre los gentiles, y también con los escogidos del pueblo hebreo. El programa divino, el trato divino, no puede regresar al pueblo hebreo, a Israel, hasta que Dios no haya concluido su labor con los escogidos de entre los gentiles, llamándolos con gran voz de trompeta y sellándolos en el reino de Dios con el sello del Dios vivo. Y para eso le envía a su ángel, el ángel que en Apocalipsis capítulo 7 se levanta de donde nace el sol. Dice Apocalipsis capítulo 7: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. ¿Qué sol? A los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando con gran voz de trompeta a todos los escogidos y juntándolos en la edad de la piedra angular, la cima del monte de Sión, el lugar santísimo
del templo espiritual del Señor Jesucristo. Y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí tenemos al ángel mensajero que el Señor Jesucristo envía con el sello del Dios vivo, con el nombre eterno de Dios, de la Nueva Jerusalén y nombre nuevo del Señor Jesucristo, para con ese nombre sellar a todos los escogidos. Primeramente a los escogidos de entre los gentiles que tienen la promesa: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, y mi nombre nuevo. Los escogidos entre los gentiles tienen la promesa de ser sellados en sus frentes con ese nombre. Por eso el Señor Jesucristo envía a su ángel mensajero con el sello del Dios vivo para dar testimonio de estas cosas, llamar a sus escogidos con gran voz de trompeta, juntarlos, sellarlos con el sello del Dios vivo, y así todos ser sellados en el reino de Dios y tener el derecho a la transformación de sus cuerpos, los que están vivos, y la resurrección, los que están muertos o dormidos en el polvo de la tierra. Dios, en su programa, lleva a cabo entre los gentiles la parte que corresponde, y entre los hebreos la parte que le corresponde a ellos. Dios ha estado reconciliando a su pueblo, a sus hijos, primeramente a sus hijos de entre los gentiles, con la expiación, y luego a los escogidos de entre los hebreos. Por eso, cuando el mensaje de gran voz de trompeta, el mensaje de el año del jubileo, les sea actualizado al pueblo hebreo, ellos escucharán el mensaje de gran voz de trompeta, el mensaje final, el mensaje del ángel del Señor Jesucristo, y se le actualizará el año del jubileo, y no solamente el año del jubileo, sino la expiación, porque en el año del jubileo, en el mes séptimo y día 10, la trompeta del año del jubileo se tocaba, y ese mismo día
el día de la expiación. La trompeta del año del jubileo actualizada suena en el día de la expiación actualizada. Y cuando el pueblo hebreo escuche la gran voz de trompeta, la trompeta del año del jubileo, descubrirá que se encuentra en el año del jubileo actualizado y en el día de la expiación, y verá y recibirá la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Recibirá la segunda venida del Hijo del Hombre con el ministerio de los dos olivos. Por eso el ministerio de los dos olivos es un ministerio que obrará para el pueblo hebreo, para la reconciliación del pueblo hebreo. Porque en esos 3 años y medio que le falta al pueblo hebreo, será reconciliado el pueblo hebreo, 144,000, con Dios. Y esas ramas originales, naturales, serán colocadas nuevamente en su oliva. Por eso se requiere el ministerio de los dos olivos, porque las ramas originales, 144,000 hebreos, serán colocados en las ramas o en el olivo original, en el ministerio de los dos olivos, en el ministerio de Moisés y Elías, serán injertados, colocados esas ramas originales, conforme a la promesa divina. Y como dice San Pablo, citando al Antiguo Testamento, él dice: y vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Así es escrito, y así se llevará a cabo. Nadie podrá impedir que las ramas originales sean colocadas nuevamente en el olivo original, en el ministerio de Moisés y Elías. El ministerio que primero llama y junta a todos los escogidos de entre los gentiles y luego llama y junta a todos los escogidos de entre los hebreos, sellándolos en su frente, para así realizarse la reconciliación. Somos reconciliados nosotros primero, y luego 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. La reconciliación. El profeta Zacarías, miles de años atrás, vio la reconciliación del pueblo hebreo con Dios y profetizó en el capítulo 13 y verso 6: y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en la casa
de mis amigos. Que también dice la Escritura, y se juntarán cada uno, cada familia de por sí, y llorarán sobre él. Porque se estará actualizando para Israel la expiación, en donde reciben la reconciliación con Dios, para nuevamente ser la nación de Dios. Dios tratará 3 años y medio con ellos, y luego durante el milenio y durante toda la eternidad. Porque con la expiación actualizada viene la reconciliación de Israel con Dios. Así como ocurre con los escogidos de entre los gentiles, para así vivir por toda la eternidad reconciliados con Dios. Nunca más habrá separación, sino plena relación con el Creador de los cielos y la tierra, que es nada menos que nuestro Padre Celestial. Estamos en el tiempo de el año del jubileo actualizado, en donde la trompeta del año del jubileo, la grande trompeta, la trompeta final, está sonando, llamando y juntando a todos los escogidos y sellando a todos los escogidos con el sello del Dios vivo. Así como Jacob se encontró con el ángel del Señor y no lo dejó hasta que no lo bendijo, sellándolo con un nuevo nombre, los escogidos entre los gentiles, al encontrarse con el ángel del Señor Jesucristo, no lo dejarán hasta que no los bendiga con el nombre nuevo del Señor Jesucristo y los selle en sus frentes, y luego reciban la transformación de su cuerpo. Y luego los escogidos de entre los hebreos, cuando lo vean y lo reciban, no lo dejarán hasta que no los bendiga y los selle con el sello del Dios vivo, el nombre eterno de Dios, el nombre de la ciudad de nuestro Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo. Y así, los escogidos entre los gentiles sellados y los escogidos entre los hebreos sellados, todos comenzaremos luego de esos 3 años y medio de trato de Dios con el pueblo hebreo, comenzaremos el glorioso reino milenial, donde todo será amor, paz, alegría, felicidad y prosperidad, en donde todos seremos tan ricos y tan ricos
que el millonario más grande sería más pequeño que un grano de arena en cuanto a riqueza que el menos que tenga de los hijos de Dios en el reino de Dios. Porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos reyes y sacerdotes y reinaremos con Cristo por 1000 años para comenzar, para vivir así un día delante de Dios, porque un día delante de Dios es como 1000 años de los nuestros. Al vivir 1000 años sin ver muerte, queda entendido y confirmado que la muerte para los hijos de Dios ya pasó. Por vida ha quedado la muerte con victoria. Y el día que no pudo vivir, Adán después que cayó, lo podremos vivir nosotros en el reino del Señor Jesucristo. 1000 años de paz, 1000 años de prosperidad, 1000 años de felicidad, 1000 años de vida en cuerpos glorificados, mostrando que ya hemos pasado de lo mortal a lo inmortal, de lo corruptible a lo incorruptible, de lo engendrado por papá y mamá a lo creado por el creador de los cielos y de la tierra. Todo esto lo tenemos en la reconciliación. Por eso la reconciliación para los escogidos entre los gentiles y los escogidos entre los hebreos es tan importante. Estamos viviendo en el tiempo de la reconciliación, en el tiempo del día de la expiación actualizada, el tiempo también de la trompeta del año del jubileo, porque la trompeta del año del jubileo suena en el día de la expiación. Escuchar la trompeta del año del jubileo significa que estamos viviendo en el día de la expiación, en la edad de la piedra angular, en la edad de día de la piedra angular, en el día del Hijo del Hombre, en el día u edad del lugar santísimo, del propiciatorio, el lugar de reposo del Señor, el lugar en donde se llevaba la sangre del sacrificio para la reconciliación, y desde donde Dios otorgaba la reconciliación a su pueblo. Estamos en el día de la reconciliación.
el día de la venida del Hijo del Hombre, el día octavo o día eterno, el día de la edad de la piedra angular, representado también en el día domingo. Domingo resucitó el Señor Jesucristo con los santos del Antiguo Testamento. Y el domingo espiritual o actualizado, la edad de la piedra angular, edad octava, es la edad para la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos, porque esa edad es el día de la reconciliación, porque es el día de la expiación. La reconciliación para los escogidos de entre los gentiles y los escogidos de entre los hebreos. El día de la reconciliación. Dios les bendiga, Dios les guarde. Ustedes aquí en Fusagasugá, ustedes allá en Medellín, en Cali, en La Dorada y en todos los demás lugares que en este momento o en otro momento estén escuchando esta conferencia a través de línea telefónica, de cinta magnetofónica en cassette o en alguna otra forma, o en película de video. Dios le bendiga a cada uno de ustedes y también a mí en este día de la reconciliación, y nos dé las bendiciones del cielo correspondientes a la reconciliación en este día de la piedra angular, en el cual nosotros estamos viviendo. Nos dé la transformación de nuestro cuerpo y de la resurrección de los muertos conforme a su promesa. El que perseverare hasta el fin, en el día de la reconciliación, será transformado. Estamos en el día de la reconciliación, porque estamos en el día de la expiación y el día de la trompeta final, de la gran voz de trompeta, de la trompeta del año del jubileo actualizado. El día de la reconciliación. Dios les bendiga o nos bendiga a todos y pasen todos muy buenas noches. Hasta la próxima. Bueno, están todos contentos, ¿verdad? ¿Quién no va a estar contento con esta bendición tan grande que Dios nos ha dado en esta noche? El día de la reconciliación. Bueno, está con nosotros muchos pastores